Bienvenidos a Conversaciones con Sentido, un nuevo episodio, y hoy tengo el placer de hablar con Ramiro Álvarez, que es psicólogo y terapeuta con más de 30 años de experiencia, ya jubilado, me dice felizmente jubilado de la práctica clínica, aunque sigue muy activo en la divulgación de ideas a través de escritos, a través del blog que tiene. Además, ha escrito muchos libros y por mencionar dos o tres de ellos, uno sería Cuando el problema es la solución, otro es la construir una vida plena en la esencia de una actitud presente, consciente y activa, y sobre todo, y por eso tengo muchas ganas de hablar con él hoy, el nuevo libro que acaba de publicar que se titula Superhéroes, personas admirables y gente corriente. Bienvenido, Ramiro. Encantado, David. Genial, pues ya digo, con muchas ganas de poder hablar contigo, de poder profundizar en todo lo que explicas en el libro, pero quizás antes de ir en esa dirección, para conocerte un poco más a nivel personal, quién eres, tu trayectoria, ¿nos puedes contar cuáles son tres cosas importantes para ti en la vida, para conocerte más a nivel personal? Tres cosas importantes En este momento, en este momento, sí. porque es que a lo largo de mi vida, pues no sé, ha habido varias fases. En este momento, lo más importante es mi familia. Eh, Tengo dos nietas preciosas y es, pues eso, la continuidad que viene por ahí. Importante para mí es mantenerme activo. Importante para mí es, pues, transmitir a la gente, sobre todo a la gente de mi quinta, a los de la tercera edad, transmitirles pues el gusto por la vida, este espíritu de mantenerse activo, de buscar cosas, de renovarse y bien, de seguir vivos. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Esa actividad yo creo que la proyectas, bueno, y con tu obra y con tus escritos, pues se ve claramente. ¿Y qué te llevó a ti a introducirte en este mundo de la psicología? Porque, bueno, leía por ahí que tuviste una experiencia difícil con agorafobia y no sé si fue eso lo que te introduzco a cuando te ayudaron a cómo superarlo. Bueno, siempre me interesó el tema de la mente y bueno, para mí la asignatura de filosofía en aquel bachillerato que hacíamos en aquella época, pues siempre todo lo relacionado con la psique humana, con las sensaciones, con las emociones, todo eso siempre me llenó mucho. Efectivamente, a eso de los 18 años entré en una crisis de agorafobia que me mantuvo recluido en casa durante meses. Eh, Fue algo impactante, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui saliendo y fui saliendo, no, bueno, no le quito su mérito, digamos, a las medicaciones, Hmm. pero no gracias a la medicación, sino que en realidad terminé de salir de la crisis en el momento en el que decidí prescindir de la medicación Hmm. y enfrentarme a la realidad. Yo había empezado a leer muchos libros de psicología, muchas teorías, muchas tendencias y bueno, por fin tuve la suerte de que cayó en mis manos pues algún libro, yo diría, práctico. Iba a decir sensato, pero bueno, sensatos son todos. Pero algún libro que realmente me sirvió. Y efectivamente pensé que, bueno, pues que el camino de la psicología que era interesante para, pues para hacer un servicio a los demás. Y fue realmente una vocación. Y por ahí me encaminé. Qué bueno. Y mm, creo que ha tenido en ti una influencia importante la terapia de aceptación y compromiso, la ACT. Mm, ¿Cómo te ha influido esto en tu visión de la psicología? Y quizás si nos puedes explicar brevemente en qué consiste, cuál es la esencia de esta terapia o este enfoque. Eh, el creador de la terapia de aceptación y compromiso es un americano que se llama Stephen Hayes, que sufrió un problema de agorafobia Ah, y fíjate. que, pero siendo él profesor universitario, él cuenta en alguno de sus libros que, bien, de repente
en un pequeño grupo, con un pequeño grupo de estudiantes que se vio sobrecogido por un pánico atroz, que no sabía qué pasaba, qué ocurría. Y resulta que, bueno, pues que él fue siguiendo un poco la trayectoria que yo había experimentado años antes y de la que todavía tenía alguna secuela yo. Mm. Y entonces, pues él desarrolla este tipo de terapia, que como su nombre indica, consiste en aceptar y comprometerse. Mm. O comprometerse y aceptar. Comprometerse con la vida. Porque es que, como él dice en alguna ocasión, y como dicen otros muchos, entre otros Víctor Frank, la vida no hay que curarla. El miedo forma parte de la vida, la angustia forma parte de la vida. Entonces no hay que preocuparse de, a ver si se entienden bien estas palabras. Es conveniente liberarse todo lo posible del miedo y de la angustia, pero no hay que curarlo, no hay que empeñarse en curar el miedo y la angustia, sino que hay que comprometerse con la vida. Y en este compromiso con la vida, pues nos vamos a encontrar con momentos de miedo, con momentos de angustia, con momentos de tristeza, con momentos de felicidad y con momentos de plenitud. Y todo eso forma parte de la vida. Entonces es compromiso con la vida y aceptación de lo que la vida nos trae. Básicamente es eso. En la terapia de aceptación y compromiso no hay grandes técnicas, no sé, tipo relajación. Se admite y bien se recomienda en su momento preciso y necesario, pero de lo que se trata es de coger el toro por los cuernos, a pequeñas dosis, a pasos razonables, de manera que se pueda ir progresando. Stephen Hayes propone un ejemplo que yo a veces pues así en charlas que doy, utilizo para explicar cómo es el proceso este de enfrentarse a las situaciones, ¿no? Él contaba la historia de una persona que un buen día se encuentra un lindo gatito por la calle y el pobre gatito está allí muerto de frío y él se apiada de ese animal y se lo lleva a casa. Lo cuida, lo arropa y le da ahí un platito de leche, el gatito come, se recupera. El hombre sigue alimentando al gatito, el gatito va creciendo, llega un momento en que ya rechaza la leche y entonces esta persona empieza a darle trozos de carne. Y el gatito se pone bien, lustroso, estupendo, pero llega un momento en que ya no le llega con los trocitos de carne y ya exige filetes. Entonces este hombre ya va a la carnicería a comprar filetes. Y llega un momento en que el gato ya le pide un costillar entero. Y entonces se da cuenta este hombre de que aquello no es un gato, que es un tigre. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las fobias. La evitación, que es lo contrario de la aceptación, terapia de aceptación y compromiso. Lo contrario de la aceptación es la evitación. La evitación, en principio, pues es gratificante, porque nos libera de la angustia. Oye, mira, me da pánico entrar en el ascensor, no entro. Y a base de no entrar, pues llega un momento en que me bloqueo y claro, bueno, si yo vivo en el campo y mi vida está allí, pues no tengo un gran problema. Pero si vivo en Barcelona y resulta que tengo una posibilidad de trabajar en la oficina que está en el piso 25, si me tengo que plantear todos los días subir y bajar 25 pisos, pues entonces ya la cosa me puede perturbar bastante la vida. Entonces lo que hay que hacer es entrar en el ascensor poco a poco. El que está prisionero del tigre tiene que darse cuenta de que la única forma de liberarse del tigre es evitar darle de comer. Tiene que matarlo de hambre. El que está preso de su fobia tiene que evitar alimentarla con sus renuncias, con sus claudicaciones, con su evitación. Lo que tiene que hacer es enfrentarse a ella, a pasos comedidos. Oye, pues mira, entras en el ascensor y en cuanto la puerta se cierra, aprietas otra vez el botón de 0 para que se vuelva a abrir y sales. Y ya has hecho un cambio en tu vida. Ya pasas de ser la víctima perpetua a ser la persona que está luchando con eso. Cuando ya estés más o menos cómodo, pues entonces, a ver, arriésgate a subir al primer piso. Yo te espero allí en el primer piso. Tranquilo, que te espero allí con el teléfono preparado para llamar a los bomberos si hace falta. Y entonces sube al primer piso. Cuando lo haga unas cuantas veces y se sienta un poco más cómodo, al segundo piso. Sería
la manera ideal de superar esa angustia. Pero la angustia hay que superarla, hay que vivirla, hay que enfrentarse a ella y con ella hay que vivir. No se trata de apartarla, porque es imposible apartarla, porque la angustia no es algo que nos viene y se nos meta. La angustia la creamos, la generamos nosotros con nuestras ideas, con nuestras programaciones. Pues eso es la terapia de aceptación y compromiso, así muy resumidamente. Tiene muchos más matices y mucho más profundos. Habla mucho de valores, porque de eso va el compromiso con la vida, Sí. de los definir los propios valores. Y dice, oye, ¿y yo por qué narices tengo que entrar en el ascensor? ¿Qué se me ha perdido a mí en el ascensor? Pues es que yo tengo que... Mira, es la persona que... Este caso sí que lo he conocido. Una persona que dejó de fumar después de muchos intentos fallidos, de ser incapaz, de no poder dejarlo, ya rendido. Y un buen día que fue a buscar a su hijo a la salida de la piscina, que bueno, pues el chaval iba a natación, era un día que llovía a mares, y el hombre se dio cuenta de que estaba sin tabaco. Había llegado con un poco de adelanto a la salida de su hijo, y pensó en ir al estanco que estaba allí un poco más adelante, y bueno, a comprar un paquete mientras el chaval no salía. Y en esto, cuando volvió, se encontró al chaval en la puerta empapado. Y este hombre dijo, ¿pero qué clase de padre soy yo que por un paquete de cigarrillos dejo que mi hijo se exponga ahí a un resfriado, a una pulmonía? Cogió el paquete, lo tiró por la ventanilla y dejó de fumar. No le fue sencillo, pero tenía un motivo. No es de terapia de aceptación y compromiso, porque Viktor Frankl tenía su propio sistema de trabajo, pero Viktor Frankl decía que quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Lo importante es tener un porqué, y el porqué son precisamente los valores. Y eso, los valores, cada uno tiene que definir los suyos propios. Sí. No, y con la ACT yo creo que lo has explicado muy bien con esa metáfora del tigre, que hay que luchar contra el tigre con pequeños pasos, pero también lo une con este otro ejemplo del dejar de fumar, porque al final necesitas una motivación, necesitas tener una voluntad clara de poder avanzar en una cierta dirección. Y creo que el libro, del que vamos a hablar ahora más a fondo, recoge muchas de estas ideas, está en el trasfondo del libro. Antes de ya meternos en el libro, déjame también que te pregunte, como parte de tu trayectoria profesional, de tu formación, de las ideas que has ido integrando en todas tus comunicaciones, en todos tus libros, también me parece entender que hay un entrenamiento, unas formaciones que hiciste en el Mental Research Institute de Palo Alto. Palo Alto. Sí, en Palo Alto, ¿no? Hace muchos años, supongo muy al principio de tu carrera profesional, Sí, sí. basado en las técnicas de Paul Watzlawick. ¿Eso ha tenido una influencia en ti? ¿Qué hay ahí? Sí, eso fue, digamos, el impulso que me echó a rodar, Vale. el atreverme a lo difícil, ¿no? A decir, oye, pues vamos a explorar caminos pues novedosos, caminos paradójicos y formas de trabajar. Actualmente no sigo esa línea, tuvo su influencia en su tiempo, a mí me sirvió pues eso para arrancar. No sigo la línea, admiro mucho a Paul Watzlawick. Yo recuerdo que le había llevado un ejemplar de su libro mira, ves, ahora está mi socio, el doctor Alzheimer. Pero bueno, el título es lo de menos, ¿no? El Sí. libro tuyo, ¿no? Sí. Y yo No, tampoco lo sé. el libro de Paul Watzlawick. Sí. Lo llevé con el fin de que me lo dedicara. Y efectivamente me lo dedicó con toda su parsimonia. Y cuando me lo entregó me dijo, este libro será muy valioso después de mi noble muerte. Y efectivamente, años después, Paul Watzlawick murió y yo tengo el libro firmado por él, y con mucho cariño lo conservo. Qué bueno. Tiene valor, no sé, económico, pero emocional Sí. Tiene un valor. Muy bien, pues si te parece, nos centramos ya en el libro, porque ya digo que hay muchas ideas que me parecen muy, muy interesantes. El libro se titula... Perdona, Dime. el libro de Paul Watzlawick es El arte de amargarse la vida.
Ah, vale, vale, genial. Sí, sí, un título además conocido, seguro que muchas personas que nos escuchan lo han leído. Y digo, ya centrándonos también en tu libro, superhéroes, personas admirables y gente corriente. Mm, ¿Cuál es la idea principal que hay detrás de este Es un libro? título muy equívoco, porque yo creo que el que se acerca al libro va pensando que se va a encontrar tres categorías: los Sí. superhéroes, las personas admirables y la gente corriente. Ya en las primeras páginas empiezo advirtiendo que los superhéroes no existen. Hace poco leía una cita de Noam Chomsky que decía que no deberíamos buscar héroes, lo que deberíamos buscar son buenas ideas. Y eso me dio un poco el chispazo para el título, ¿no? Mm, Los superhéroes, Dios santo, es que lo estamos viendo en la actualidad con toda la historia esta que tenemos montada con Donald Trump y todo lo demás, ¿no? Los superhéroes nos los inculcan, están en la sociedad como algo que nos puede salvar. Es la historia del príncipe azul que va a rescatar a la princesa que está encerrada en la Torre de Marfil, o el caballero que mata al dragón y todo eso. Pero claro, este tipo de superhéroes lo que hacen es que al final exigen su tributo. La dama que es rescatada por el caballero andante, pues termina convirtiéndose en su criada, digamos. Y el campesino liberado del dragón, pues termina pagándole un impuesto al caballero que lo libró de todo eso. Entonces los superhéroes no existen. Los únicos superhéroes sanos que hay por ahí son Obélix, que se cayó en el caldero aquel de la poción mágica, y pocos más. Es decir, son como las sirenas, como las hadas, no existen. mm. Bien. Los superhéroes, dos superhéroes, nada, no existen. Las personas admirables. Eh, Estas sí que existen, porque hay muchas admirables. es que el título me lo dio pues una persona a la que yo apreciaba mucho, que falleció ya hace años, Mm, eh, y que tiene una estatua ahí en una plaza en mi ciudad. Y, y, es curioso porque yo casi todos los días paso por allí delante y me quedo mirando para la estatua y lo recuerdo. Es una persona que se entregó, era un cura, y trabajaba en Cáritas. En aquella época yo también colaboraba con Cáritas en algunos programas. Y este hombre se dedicaba, estaba entregado a los pobres, pero ya no solo a los pobres, sino que encima eh, había, se había empeñado en culturizar a los chavales de las aldeas más remotas de la montaña lucense. Es decir, llevaba una vida entregada a los demás. Y entonces yo muchas veces que pasaba por allí, por delante de esa estatua y me quedaba mirando para él, yo decía, jo, este es una persona admirable. Pero esta persona admirable era una persona corriente, que yo me la encontraba por la calle, que nos parábamos, que hablábamos, que me comentaba pues sus cosas, sus preocupaciones, yo las mías. Era una persona corriente. Es decir, que no es que haya un grupo de personas admirables y otro grupo de gente corriente, sino que son actitudes. Digamos que todos nosotros a veces estamos en modo admirable y otras veces estamos en modo, pues bueno, así más corriente, más normal, ¿no? mm. ¿Qué diferencia o cómo podemos saber si estamos en modo admirable o si nos estamos limitando al modo corriente? Bueno, pues yo a lo largo del libro intento poner de relieve que la característica de las personas admirables, o las dos características, son por una parte la acción y por otra parte la trascendencia. La acción en el sentido, pues eso, de hacer, obrar, actuar, como decía Víctor Frank, una persona le puede dar sentido a su vida en función de su obra, de su trabajo material. Y aparte del trabajo material, pues es eso, el ir más allá de uno mismo,
Y este ir más allá de uno mismo, por una parte, está reflejado pues, en la empatía. La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro, es decir, salir de uno mismo y ponerse en el lugar del otro. Y por otra parte, pues, en llegar a tener una especie de conciencia de unión con los demás. Mira, este mediodía aparecía en los telediarios Milton Friedman explicando la historia del lápiz. Y en la historia del lápiz, pues resulta que es una historia muy complicada, porque resulta que la madera pues venía de un bosque de Washington o de no sé dónde. La mina de dentro pues era de no sé qué otra procedencia, la pintura de no sé dónde, y luego a eso añádele lo que es todos los operarios que manufacturan los lápices, que los embalan en cajas, el transportista que los lleva a los puntos de distribución, el vendedor que, etcétera, etcétera, etcétera. No somos, muchas veces, estamos tan metidos en nosotros mismos que no nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de los demás. Solo nos damos cuenta, pues, por ejemplo, cuando hay un apagón y resulta que no podemos utilizar la tarjeta para pagar en la compra porque no funciona la maquinita. Y resulta que, bien, pues se paraliza toda la vida. Y entonces decimos, caramba, ¿y qué pasa? Ahora se habla de eso, de acopiar provisiones para un caso de emergencia, para tener 3 días de supervivencia. Si nos paramos a pensar realmente la dependencia que tenemos unos de otros, es que yo creo que estaríamos abrazándonos por la calle mutuamente todos, porque sí, porque dependemos de los demás en todo. Esto que estamos haciendo ahora de hablar en la distancia, esto es un milagro. Es decir, la cantidad de investigación, de ensayos y errores y de invenciones que hubo que hacer para lograr esto es increíble. Lo que se nos viene encima, la inteligencia artificial, que yo ya no viviré para ver cómo va a evolucionar esto, pero va a tener una evolución impactante, o sea, va a ser algo tremendo. Bien, pues esto es salir de uno mismo, trascender a uno mismo. Es la línea de la acción y la trascendencia. Acción en comprometernos con aquello a lo que hemos decidido dedicarnos, y salir de nosotros mismos, pues eso, en la atención a los demás, en la empatía y en esta comunión, en darnos cuenta de cómo estamos unidos a los demás. Sí, y yo creo que dices muy claramente la idea principal del libro es los superhéroes no existen, esto los dejamos aparte, pero sí que tenemos que fijarnos en las personas admirables y las personas corrientes, y podemos ser de las dos categorías, depende del momento. Y a mí me resuena mucho, yo de hecho en las sesiones que hago con gente, con participantes, muchas veces pregunto, ¿a quién admiras? Y les pido que escriban 3, 4, 5 nombres de personas a las que admiran. Y después les hago reflexionar un rato y les digo, ¿y quién creéis que os admira a vosotros? Eso. Y eso ya cuesta mucho más. Dices, uy, ¿yo qué impacto estoy teniendo en los demás? ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? Como dices, ¿no? Estoy teniendo esa empatía, me estoy entregando, ¿qué estoy dando a los demás? O como el cura que decías, ¿no? Que quería, pues, ayudar a toda la gente de su entorno. ¿Qué impacto estamos teniendo en los demás? Y todos estamos muy conectados, o sea que hay muchas posibilidades, como dices, de tener ese impacto positivo en las demás personas, pero hay que tener una intención positiva en ese sentido. En el primer capítulo del libro, y ahora vamos a ir avanzando, si te parece, casi capítulo a capítulo, bloque por bloque, porque creo que lo has estructurado muy bien y es muy fácil seguir las ideas que vas proponiendo. Hay 11 capítulos. En el primer de ellos explicas o apuntas a que yo diría que tenemos un camino delante, pero que no es un camino que está escrito. No hay un camino marcado. Somos nosotros responsables de avanzar creando nuestro propio camino paso a paso.
pero también creo que apuntas a que todos tenemos nuestro ADN, todos tenemos nuestro carácter, nuestras capacidades y esto nos condiciona. Por lo tanto, esto hará que cada uno vayamos en una dirección o en otra. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es ese camino por el que tenemos que avanzar? Pues mira, tú estás siguiendo tu camino. Me comentabas al principio que habías tenido una trayectoria profesional, has llegado a una encrucijada y has decidido tomar otro camino. Cada uno efectivamente tiene que determinar su propio camino. Con respecto a la genética es la materia prima que tenemos ahí. No solo la genética, sino también pues todos los aprendizajes, todos los estilos de vida que vamos absorbiendo en la familia o en el entorno de la escuela, con los compañeros, con los profesores, vamos viendo estilos de vida, vamos viendo modelos, vamos viendo, pues eso, pequeños rasgos de personas admirables, incluso nuestros compañeros de juegos. Oye, pues hay un niño que siempre le deja a los demás los juguetes que tiene y hay otro niño que no. Bueno, pues tengo ahí dos modelos por donde decido encaminarme, porque no es que estemos predeterminados a nada, ¿no? Entonces, hay una frase que la cito en el libro y que proviene de una serie de estas que están ahora tan de moda, de Fargo, nada menos. Sí, sí, sí. Y en un momento dado, un policía, son dos policías que están allí comentando sus cosas en el coche, y uno le dice a otro, oye, en esta vida todos tenemos una carga. Y el otro se queda pensando y le dice, sí, algunos le llaman carga y otros le llaman privilegio. Y yo recuerdo que aquí en mi ciudad, en un taller que estábamos impartiendo para personas afectadas por esclerosis múltiple, me llegó un buen día pues uno de los asistentes en su silla de ruedas y me dijo, mira, yo gracias a mi esclerosis múltiple soy la persona que soy. Conocí a la persona con la que comparto mi vida. O sea, empezó a relatarme toda una serie de cosas gracias a su esclerosis múltiple. Tenemos a Stephen Hawking, otro ejemplo de persona que en principio pues parece que no tendría así un material físico especialmente adecuado y sin embargo pues hizo una obra admirable. Entonces, yo también en algún momento del libro hago mención a la metáfora de la partida de ajedrez. Pues es que la vida es esto. De repente llegamos aquí y tenemos las fichas colocadas. Y nos toca mover pieza. Y bueno, pues movemos pieza. Entramos en el ascensor o no entramos en el ascensor. Según la pieza que movamos, pues digamos que la realidad nos va a responder con otra jugada. Entramos en el ascensor, nos da angustia, pero nos da un insight. Caramba, lo hice, estuve 15 segundos dentro del ascensor, mañana voy a estar 17. Entonces, es eso. Tenemos un material físico, tenemos un material social, un material educativo, tenemos todo eso. Y luego tenemos la libertad y la responsabilidad de poner eso en juego y de decidir por dónde marchamos, por dónde vamos a llevar todo eso y qué obra vamos a hacer con todo eso. Como si fuera, pues eso, una masa de barro que podemos decir, bueno, pues mira, esto es una masa informe, yo la dejo ahí y no hago nada. O podemos decir, hombre, pues voy a ver si hago algo interesante. Y lo estamos haciendo y se rompe y caramba, mira, por aquí no era, pero voy a intentar pegar esto por aquí. Y eso es vivir la vida dándole el sentido que le vamos dando. Aquí también lo interesante, claro, es que hay muchas personas, yo creo que no hacen esta reflexión, ¿no? De escoger su camino, sino casi que el camino
se lo van encontrando y lo van andando sobre la marcha. Y se les abre una puerta y tiran por allí, y se les abre otra y van por allí. Como tú dices, desde pequeñitos vamos viendo modelos, bueno, pues de manera casi sin pensarlo, tiramos por un lado o por otro. Y muchas personas se acaban dando cuenta, a mí me gusta esta metáfora, de que estamos en un río, el río nos arrastra y se esperan cosas de nosotros, que estudies una carrera, que tengas una familia, que ganes dinero, que tengas una casa grande, etcétera. Y quizás esto dentro tuyo, a medida que pasan los años, es cuando te vas dando cuenta de, uy, esto no va conmigo, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no funciona. Y quizás por eso llegan las crisis de los 30 o de los 40 o de los 50, bueno, normalmente es más de los 30 o de los 40, cuando dices, esta vida que he estado siguiendo, este camino que he estado siguiendo, no es el que yo quiero. Y por eso estás dentro del río y llega un momento que te paras, te levantas y dices, aunque la corriente me tire para allí, yo voy a ir para otro lado. Claro, eso es coger control de tu vida, pero poca gente lo hace o lo hace a edades tempranas, ¿no? Mira, eso que estás diciendo, yo lo explico con el Camino de Santiago, ¿no? Vale, vale. Como soy gallego y tengo el camino aquí al lado de casa. Pero vamos a ver, para hacer el Camino de Santiago hay que tener, como decía Víctor Frankl, hay que tener un porqué. Y dice, vale, quiero hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues puede ser por motivos religiosos, por motivos deportivos, por motivos sociales, por motivos aventureros, lo que sea. Pero hay que tener un porqué. Yo quiero hacer esto. Porque una vez que te pones a caminar, a los pocos kilómetros, pues te salen ampollas en los pies. Y duelen y molestan. Y luego te cae un chaparrón de lluvia que te deja helado. Y luego calienta un sol que te sobra toda la ropa. Y luego te tuerces un pie. Y entonces llega un momento que es eso, la encrucijada, que te paras en una piedra, te sientas y dices, bueno, vamos a ver, yo realmente quiero seguir adelante, quiero irme para otro lado o quiero volverme para casita. Y entonces es cuando realmente tomas tu decisión definitiva y dices, no, yo lo que sea, porque es que tampoco es que haya unas decisiones buenas y unas decisiones malas. Simplemente movemos una pieza de nuestro tablero de ajedrez y la realidad nos responde con su respuesta, y que es una invitación a otro movimiento. Y así vamos haciendo el camino. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos esa responsabilidad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad. Mira, es curioso. Los primeros libros creo yo, los primeros libros de desarrollo personal que se escribieron fueron aquellas fábulas griegas de Esopo, de la zorra y las uvas y todo aquello, que tenían su moraleja. Un libro ya muy serio fue el de Vidas paralelas de Plutarco, que iba presentando en paralelo, pues, por ejemplo, Julio César y Alejandro Magno. No presentando las grandes hazañas, las grandes conquistas de cada uno, sino los rasgos de carácter. Y eso servía de modelo a los lectores. Posteriormente, en el primer libro, digamos, de autoayuda que aparece en la historia es en el siglo XIX, de Samuel Smiles, que se titula Self-Help. Y en él lo que hace es que va describiendo la vida de personas admirables. Pero es que hoy en día los modelos que tenemos no son demasiado admirables. Son los modelos que se nos ofrecen, o los modelos que les ofrecemos nosotros a nuestros hijos, son los modelos facilones. Vamos a ver, esto es un ejemplo exagerado, no quiero decir que sea así, pero es o puede ser bastante frecuente, pues que está la familia reunida para comer. Y entonces resulta que el niño protesta, llora, no sé qué, y ¿qué solución se da? Mira, toma la tablet y mientras estás ahí comiendo, juega con la tablet. El niño no tiene modelos, no ve cómo comen sus hermanos, no ve cómo comen sus padres, cómo aceptan lo que no les gusta y sin embargo lo comen porque es necesario comerlo, etcétera, etcétera. No tienen modelos de comunicación. Estamos tan condicionados por todos estos modelos fáciles que se nos presentan que muchas veces perdemos de vista los modelos que pueden transmitirnos valores realmente. Sí, y ahora hablabas de varios libros que son los orígenes
esta psicología de cómo encontrarnos, cómo andar en la buena dirección, cómo marcarnos objetivos. Y en el segundo capítulo me gusta mucho porque hablas del libro de Tolstoy y, y lo titulas incluso el capítulo La camisa del hombre feliz, ¿no? Y bueno, quien ha leído la historia sabe que es el rey que tenía malestar, quería ser feliz y dice que me traigan la camisa de un hombre feliz pensando que si se pone esa camisa pues le dará también la felicidad. Y después de mucha búsqueda pues acaban encontrando un hombre que realmente es feliz que iba sin camisa, ¿no? Y ahí la moraleja es, oye, la felicidad no está en las cosas externas, en las cosas exteriores, sino la felicidad la llevamos dentro, está en nuestro interior, y tú apuntas pues que hay un tesoro en nuestro interior y que hay que cultivar ese tesoro, ¿no? Claro, la pregunta para mí es, ¿cuál es ese tesoro que llevamos dentro? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la idea que quieres transmitir ahí? Pues sencillamente eso. Eh, el rey lo que quiere es encontrar al superhéroe que le transmita la energía mágica derivada de su camisa. Y lo que yo intento transmitir es que esa energía está ahí dentro. El leñador tiene esa energía. ¿Y qué energía tiene ese leñador? Pues se está guiando por unos valores, se lleva muy bien con sus vecinos, es decir, tiene valores sociales, está dedicado a su trabajo. El rey es que no hace nada. Está simplemente en la cama, le traen el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Ni siquiera se molesta en regar la planta porque ya tiene al jardinero que lo hace. O sea, está anulado. Es una persona totalmente alienada. Está fuera de sí. El leñador, en cambio, está perfectamente integrado. Está en su trabajo y dedicado a sus vecinos. Les da leña, ellos le dan comida, etcétera, etcétera. Se integra perfectamente. Entonces es eso. Por una parte están los valores, por otra parte está el compromiso con esos valores, la aceptación de aquello que hay que hacer y la acción, el poner en práctica todo eso. La cosa es muy sencilla. Lo que pasa es que, claro, el leñador suda, el rey no suda porque lo abanican y... Entonces, claro, lo que pasa es que lo bonito en esta vida muchas veces es sudar, sino que se lo pregunten a Rafa Nadal y a otros muchos, ¿no? Porque es que también a veces, cuando vemos estos modelos, que son unos modelos realmente muy positivos, pero es que la juventud se piensa que los deportistas de élite, que bueno, pues que están tan tranquilos en la cafetería y entonces miran la hora y dicen, uy, mira, perdona que tengo partido, te dejo, voy a jugar el partido. No se ve lo que hay detrás. Hombre, sí, a veces se ve porque se ven los entrenamientos y todo esto y hay entrevistas, pero quiero decir que estamos a veces confundidos con los modelos. Y es eso, es valores, compromiso, aceptación y acción. Jugar la partida de ajedrez de la mejor manera posible. Tratar de hacer la jugada más inteligente o la que esté más a nuestro alcance. Claro, apuntas, la felicidad está en nuestro interior, ese tesoro interior. Para conectar con ese tesoro o desarrollarlo, pues dices los valores. Hay que empezar por los valores, ¿eh? ¿Cómo identificamos estos valores? Porque, nuevamente, igual que te decía antes, que muchas personas van por ese río sin saber muy bien qué quieren, porque tienen un modelo, porque la corriente les arrastra en la dirección, de la misma manera, muchos de nosotros quizás no estamos conectados con nuestros valores. Sí que sabemos que es más importante o menos en nuestra vida, pero no hemos hecho un ejercicio, ¿no? De decir, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es realmente lo que yo quiero valorar, priorizar en mi vida? Entonces, ¿ahí qué sugieres a la gente? Que haga un ejercicio más consciente de escribirlos. ¿Cómo abordas tú este tema? Pues mira, los valores primero se observan en los demás. Lo que tú me apuntas de escribirlos es que me parece genial. Hoy en día parece que cuando hablamos, por ejemplo, de meditación, en ese concepto se incluyen muchas cosas, ¿no? Y muchas son muy buenas y muy recomendables. Pero hay un tipo de meditación que es el que yo recomiendo, que no es la meditación silenciosa, sino que es la meditación gráfica, que consiste precisamente en eso, en quedarse
tranquilo, con un cuaderno y un bolígrafo en la mano y escribir lo primero que se te venga a la cabeza. Y anotarlo. No necesariamente en plan literario. No tienes que hacer frases. Más bien en plan mapa conceptual. Pues a lo mejor te viene simplemente una palabra. Estoy aburrido, pues tú escribes aburrido y te quedas esperando a ver qué es lo que se te ocurre a continuación. Y algo se te ocurrirá. Este es un ejercicio que hago. Mira, te puedo enseñar. Te puedo enseñar brevemente, porque no quiero que salga a la luz. Pero, por ejemplo, pues mi diario. Qué bueno. Es una cosa tal que así. Muy bien. Este es tu diario personal, ¿eh? Tus notas personales, sí. Exactamente, es algo que hago casi todos los días, no todos, porque a veces fallo. O bien por la mañana o bien por la noche, en silencio, tranquilamente. Y lo hago. Y me dedico 20 minutos como mínimo a mi diario. Y es un ejercicio fantástico. ¿Qué ocurre si simplemente nos limitamos a hacer la meditación clásica de relajarnos y concentrarnos en la respiración, concentrarnos en los latidos del corazón, que está muy bien, y de vez en cuando conviene hacerlo? El problema es que empiezas a pensar, uy, no estoy respirando bien. El corazón parece que se me acelera o que no sé qué. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Habré llegado al nivel de profundidad requerido? Si es que no hay un nivel de profundidad que se requiera para nada. O sea, simplemente lo único que se requiere es que tú tomes una decisión. ¿Vas a estar quieto parado un rato? Pues tranquilo. ¿Que hoy te salió peor que ayer o mejor que ayer? Estupendo. Mañana, si quieres, lo repites. Y si no quieres, pues lo intentas de otra manera. Pues escribiendo, por ejemplo. ¿Que te va bien hacer mapas conceptuales? Los haces. ¿Que te va bien escribir un rollo? Pues escribes un rollo. Tan sencillo como eso. Y de esa forma es lo que llamamos interiorización, porque la interiorización es necesaria para ver lo que tenemos dentro, para sacarlo hacia afuera y para clarificarlo y para mejorarlo y para guiarnos por lo que realmente nos queremos guiar, por nuestros valores. Sí, De todas claro. formas, perdona, Sí. hay unos valores generales, como son, pues, por ejemplo, la autenticidad. O sea, yo no puedo andar por el mundo diciendo lo que no soy o engañando a la gente. O sea, hay vendedores que lo que buscan es su comisión. Es muy lógico. Pero hay vendedores que lo que buscan, además de su comisión, que por supuesto que tienen que ganarse la vida, buscan satisfacer la necesidad del cliente, que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, autenticidad, empatía, interés por los demás. Sencillez, pues puede ser también un valor que se puede adoptar fácilmente, ¿no? Esos son valores, digamos, universales de todas las culturas y válidos para cualquier persona. Y a partir de ahí, pues se puede seguir cultivando otros tipos de valores ya más de carácter intelectual, pues la propia formación personal, la implicación en actividades sociales o políticas, en fin, se puede ir ampliando la gama de valores, pero sí que conviene sacarlos de dentro. Claro, apuntas eso, ¿no? Que es importante interiorizar en el sentido de darte cuenta, de observarte y de saber cuáles son esos valores, ponerlos negro sobre blanco para tener mucha claridad, porque después los vas a tener que empujar, vas a tener que organizar tu vida en torno a esos valores. Por lo tanto, mejor que seas muy consciente, muy conocedor de cuáles son. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho en el mundo del coaching, que también se nutre de muchas tendencias filosóficas y psicológicas, que es la rueda de la vida.
En la rueda de la vida lo que haces es apuntar los distintos valores que puede ser la familia, el trabajo, el dinero, pero también puedes personalizar, puedes poner algunos otros valores y decir, y ahí miras cómo de importante es para ti, dónde te gustaría estar y dónde estás a día de hoy. Te hace un poquito de introspección, ¿no? De, oye, la familia es importante para mí. Ya, pero ostras, fíjate que no le estoy dedicando suficiente tiempo porque estoy haciendo otras cosas, me voy con los amigos o hago esto. Entonces, estoy aquí y me gustaría estar aquí porque es importante para mí. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Te da pistas de qué acciones o cómo debes organizar tu tiempo o tu Claro. energía para poder cubrir ese gap, esa distancia que hay entre dónde estás y dónde quieres ir. Pero bueno, no deja de ser un ejercicio interesante en línea de lo que dices, que es de Sí, 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 conocerte, sí, sí. de saber qué es importante para ti. Para mí Sí, la porque reflexión. además, perdona David, es que además los valores no tienen todos el mismo valor. Hay una jerarquía de valores también. Y entonces, Mm, esa jerarquía la tiene que determinar cada uno. mm, mm, mm. Pues eso, el ejercicio que tú propones me parece genial para que cada uno clarifique su propia jerarquía de valores y los ponga después en la práctica cotidiana. Claro, sí, de hecho, efectivamente, los valores no son los mismos para todo el mundo, aunque todos estaremos de acuerdo, o la mayoría estaremos de acuerdo que la familia es importante, que el trabajo Claro. también es importante, que los amigos son importantes, sí, como categorías macro, sí, pero después si tú entras a mirar exactamente qué hay ahí dentro de esas categorías macro, ahí es donde están las diferencias. Y muchas de estas diferencias vienen porque cada uno es distinto, tenemos una personalidad distinta, hay personas quizás más extrovertidas, otras más introvertidas, las extrovertidas igual dan más importancia pues, a salir y a estar con los amigos, las introvertidas para ellos eso no es tan importante, no es un valor, es más igual en contacto con la naturaleza, etcétera, y podríamos seguir. Pero, digo, la personalidad es una de las bases que define después qué es importante para ti en la vida, cuáles son esos valores. Pero el punto que yo iba a hacer, o la pregunta que te lanzo, es identificar los valores está muy bien como primer paso, pero después suele haber muchos conflictos de valores. Porque, por seguir con el ejemplo, oye, la familia es importante, sí, yo quiero estar, yo tengo 3 hijas, por ejemplo, quiero pasar tiempo de calidad con ellas, hacer cosas con ellas, pero el trabajo también es importante para mí porque, oye, tengo muchos proyectos y me motivan y me mueven, ¿no? Entonces, a veces me encuentro que llego a casa igual a las 9:30 de la noche. Digo, ostras, hoy ya no he estado con mis hijas como querría estar. Entonces, ¿cómo equilibro eso? Y ahí es donde está la tensión, ¿no? Es ese vaivén entre aquello que es importante, pero ¿cómo lo priorizo? ¿Priorizo más la familia? ¿Priorizo más el trabajo, no? Claro. Ahí lo que ocurre es que no hay una respuesta válida. Ahí cada uno tiene que dar su propia respuesta y, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que somos unos perfectos seres humanos. Y entonces, pues muchas veces cogemos el camino equivocado, muchas veces nos equivocamos y lo bueno es que nos demos cuenta y que rectifiquemos para la próxima vez. Y bueno, pues eso, evidentemente. Entonces, pues lo único que hay que hacer es seguir haciendo camino a pesar de los tropezones, a pesar de que nos torzamos el tobillo y a pesar de que de vez en cuando nos caiga un chaparrón. Pero tenemos que ir hacia donde hemos decidido. De todas formas, piensa que tus hijas llegará un momento en que tendrán que decidir sus propios caminos. Yo te lo digo, yo soy abuelo. Eres abuelo ya, ¿no? Entonces yo he visto cómo mis hijos tomaron su propio camino y cómo mis nietas están empezando a tomar su propio camino. Y es maravilloso terminar siendo un espectador lo más activo posible, pero espectador, ya no protagonista de la vida de otros. Ya solo puedo ser protagonista de mi propia vida. Para seguir avanzando en las ideas que propones, que hay muchas, en el capítulo 4 que titulas Metáforas de aceptación. Y a mí, claro, aquí me viene la frase que se atribuye al doctor Niebuhr, que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué apuntas tú ahí en este capítulo 4? ¿Cuál es la idea Pues, principal que quieres la que defender? tú acabas de decir, hay cosas que son inevitables, que no dependen de nosotros. Entonces, ante eso, pues la única opción que tenemos es aceptarlo. Y en cambio, lo que sí podemos hacer es
dentro de la limitación que nos puede suponer eso, pues hacer lo que esté en nuestra mano hacer. Creo recordar que empiezo el camino explicando que, oye, mira, pues un día de lluvia, vaya por Dios, se me fastidia el día, está lloviendo, yo no puedo impedir que pare la lluvia, o sea, no puedo hacer que deje de llover. Entonces, ¿qué es lo que está en mi mano hacer? Pues lo que yo puedo hacer es coger el paraguas, ponerme impermeable, ponerme las botas y salir a dar la caminata que, según mis valores de cuidado físico, necesito hacer. Y entonces, pues lo hago. Entonces, a eso se refiere ese capítulo. ¿De qué manera pues podemos hacer lo que nuestros valores nos piden que hagamos, ¿no? Entonces, esa es la aceptación. Hay Quizás aquí un... por favor, sí. No, nada, me refería No, yo a un cuadro lo que te de... iba a comentar es precisamente que para mí donde está la dificultad a veces es en discernir, en entender qué depende de ti y qué no depende de ti. O sea, sobre qué puedes realmente actuar y qué no. Porque el tema de la lluvia, como ejemplo, yo creo que es muy bueno porque lo pone muy claro. La lluvia no la vas a poder controlar, no depende de ti que pare o que continúe lloviendo. Pero a veces pensamos que la actitud de un compañero, eso sí que depende de mí. Y yo voy a tener que estar ahí luchando con él para que él cambie y para que haga las cosas distintas, ¿no? O el éxito de cierto proyecto, igual pienso que sí, y obviamente tengo un cierto margen para incidir, pero igual no depende de mí al final porque hay otros factores ajenos a mí. Entonces, a veces discernir dónde sí, dónde no, porque eso va a hacer que ponga energía o no ponga energía, o en una dirección o en otra, ¿no? Claro, lo que tú dices de lo que haga el compañero. Lo que haga el compañero básicamente depende de él, pero efectivamente tenemos un papel nosotros también, porque es que una de las cosas que pretendo transmitir en el libro es que no somos simplemente un yo, sino que somos un yo de va y viene. Cuando decimos que una persona es intratable, es que este es intratable, o una persona tóxica, es que es tóxico. Bueno, mira, pues sí, efectivamente, que tiene tendencia a ser bastante antipático, pero es lo que significa el verbo ser, es antipático por naturaleza. Quiero decir, cuando está con su novia o con su novio, sigue siendo igual de antipático, con sus hijos es igual de antipático. Cuando está conmigo, pues sí, se muestra muy antipático. ¿Y yo cómo me muestro con él? Si yo viera mi cara, la cara que yo le pongo en un espejo, ¿cómo se reacciona a esa expresión que le pongo yo? O cuando lo veo venir y ya él ve que yo me escapo por otro lado, ¿cómo se va a relacionar conmigo? Entonces, no es que lo que haga él sea responsabilidad nuestra, pero nuestra responsabilidad sí que es tantear cómo podemos abordar a esa persona o a la situación de la que se trate, no necesariamente una persona, ¿no? Somos, por naturaleza, somos experimentadores. Entonces, cuando llegamos a este mundo no nos dan el manual de instrucciones. Tenemos que ir tanteando, tenemos que ir escribiendo nuestro propio manual, ¿no? Y entonces, pues, brujuleando por aquí y por allá, pues ir sacando nuestras propias conclusiones. Sí. En el capítulo 5 me gusta también mucho el título porque dices limpiando las gafas, ¿no? Limpiando las Ah, gafas sí. y hablas de poder adoptar distintas perspectivas, es decir, de no estar cerrado solo en una visión de los hechos, tener un juicio muy determinado, sino poder ganar cierta perspectiva. ¿De qué nos sirve esto? Yo creo que lo puedo intuir, pero me gustaría que tú lo pudieras comentar porque Mira, es importante. ese libro, ese capítulo, por una parte está bastante asentado en la terapia racional emotiva de Albert Ellis, que es en lo del control, en el ajuste de los pensamientos. Pero sobre todo está basado en la obra de Korzybski. Korzybski es el autor de esa famosa frase de que el mapa no es el territorio, el mapa no cubre todo el territorio y el mapa es autorreflexivo.
el lenguaje es engañoso y el lenguaje interno es nefasto. Lo que acabo de decir es lenguaje puro y duro y según Korzybski no es tal. No es- Pero quiero decir que efectivamente tenemos tendencia a pensar en términos catastrofistas, en términos totalitarios, en términos absolutistas. Tenemos tendencia a expresiones tremendistas del estilo de es que todo me sale mal, es que nunca consigo no sé qué. Y nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, es tan maravillosa que coge las cosas al pie de la letra. O sea, la instrucción que le metemos la capta y ya está. Entonces, cuando decimos que algo es terrible, pues él lo coge como que es terrible. Esas son las gafas que hay que limpiar. Hay que limpiar nuestro punto de vista y poner las cosas en su justa medida. Entonces, acostumbrarnos a eliminar de nuestro lenguaje interno y de nuestro lenguaje cotidiano externo, pues expresiones del tipo de que es terrible, necesito y no sé cuántas cosas más, ¿no? Lo que necesito es aire, agua y algo de alimento. Eso es lo que necesito. Todo lo demás, pues mira, me puede venir muy bien o puede ser muy deseable o tal. Terrible, pues mira, pocas cosas hay terribles. Algunas hay, efectivamente, pero las cosas cotidianas que nos pasan pueden ser desagradables, molestas o incluso nefastas, pero terribles no son. Entonces, y acostumbrarnos o sea, reprogramar nuestro cerebro. Por ejemplo, hay un adverbio que es el que tira abajo todos los planes, que es el adverbio pero. Mira, tenía pensado salir, pero está lloviendo. Vale, está lloviendo, ¿y qué? O sea, ¿y porque esté lloviendo ya no puedes salir? ¿Te quedaste paralizado? ¿Te dio un ataque de... No, pero es que está lloviendo y me mojo? Vale, lo que tienes que hacer es sustituir ese pero por aunque. Mira, aunque está lloviendo, me cojo el paraguas, las botas y salgo a caminar. Y me voy a mojar, sí, pero voy a ver los escaparates, ver a mi amigo que vive un poco más adelante, etcétera, etcétera. Son estas pequeñas reprogramaciones, ¿no? Tenemos tendencia a hacernos preguntas retóricas. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Pero qué hice yo para que me suceda esto? Esas preguntas no tienen respuesta, no conducen a ningún sitio. Hay que sustituirlas por preguntas que sí tengan respuesta. Mira, y ante esto que me acaba de ocurrir, ¿qué puedo hacer yo? ¿A quién le puedo pedir consejo? Otra persona sensata, una persona admirable, ¿qué haría en mi lugar? Esas sí son preguntas que pueden abrirse a respuestas concretas. Entonces, esta es la limpieza de gafas que hay que hacer, es la reprogramación mental que tenemos que tratar de llevar a cabo. Sí. El diálogo interno, el diálogo mental nos puede hacer mucho daño, nos puede encerrar mucho en una visión del mundo y dices, hay que romper estos esquemas que tenemos, replantearnos las cosas, hacernos las preguntas adecuadas y no las no adecuadas, ¿no? Que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Pues no hacer estas preguntas, sino hacer otras que nos pueden ayudar a abrir nuevas puertas, a sentirnos de otra manera, a explorar nuevos caminos. O sea que este capítulo a mí me ha parecido muy, muy, muy bueno y muy interesante. Y si evolucionamos ya, bueno, vamos, poquito a poco vamos a ir cerrando, aún hay algunas cosas que quiero comentar contigo, pero empezamos a entrar más en la recta final. Y en el capítulo 7, de hecho, hablas, yo creo, ya de una de las partes del corazón del libro, que son las acciones. La acción, se llama acción, se titula así, y dices que la acción es el núcleo del desarrollo personal. Y nos definimos mediante nuestras acciones. ¿Qué propones ahí hacer con estas acciones? ¿Qué impacto tenemos que buscar con estas acciones? Y supongo que dices, oye, pues ser coherentes con nuestros valores y vivir en base a hacer acciones alineadas con nuestros valores, ¿no? Pero Claro. ¿qué hay ahí? Es que la acción, ya te digo que la terapia de aceptación y compromiso, pues desemboca en la acción. La acción tiene unos enormes poderes curativos. Mira, en primer lugar, la acción nos centra en el presente.
Cuando estamos más neuróticos es cuando estamos quietos pensando en todos esos catastrofismos, en todas esas calamidades que, como decía Winston Churchill, que jamás llegaron a ocurrir, ¿no? Sí. Pero que en nuestra mente tienen un impacto tremendo. Entonces, la acción nos sitúa en el presente. Aparte de eso, la acción siempre tiene una consecuencia. Y pues cuando hacemos algo que sale más o menos bien, pues sentimos una pequeña satisfacción, con lo cual tenemos un estímulo para continuar funcionando. Entonces, yo recuerdo en una ocasión, pues una persona estaba tremendamente desesperada, bueno, fue una cosa, me llamó por teléfono, estaba en una crisis vital, pero una cosa tremenda, o sea, no diría yo que al borde del suicidio, pero bueno, pero claro, casi. Y claro, por más argumentos que yo intentaba darle para que cortara todo ese chorreo de pensamientos, se me ocurrió preguntarle, oye, mira, ¿y ya has cenado? Y me dice, pues no. Y digo, ¿y qué piensas hacer de cena? Y dice, pues no sé, pues una tortilla de perejil. Y digo, ¿cómo qué lo haces? ¿Con un huevo, con dos huevos? ¿Cómo es eso? No, no era una acción física lo que estaba ocurriendo, pero sí era una acción mental. Estaba esa persona visualizando. Entonces estaba dirigiendo todo su torrente de pensamientos negativos. No, estaba bloqueando su torrente de pensamientos negativos y se estaba centrando en una cosa concreta de la realidad inmediata que iba a tener en cuanto colgara el teléfono, que era un programa de prepararse la cena. Eso, yo recuerdo un maestro que tuve en esto de la terapia, que me decía, mira, el punto de cruz es la mejor terapia que hay, porque es que la persona tiene que meter la aguja justo en el punto donde tiene que pinchar y el hilo del color que tiene que ser, y tiene que estar tan centrado en eso que tiene que bloquear todo lo demás. Entonces, la acción es básica. La acción es la cura de muchos males y por eso pues se le da mucha importancia a la acción. Sí, me estaba tomando nota de esto porque me parece una idea súper interesante, ¿no? Esto de hacer el punto de cruz, porque para mí es como la meditación Es moderna, que, pues es el punto de cruz de antes, porque estaba súper es centrado, que súper enfocado. el problema de la meditación es que dejas la mente libre. Yo las veces que intenté hacer meditación es que tenía tal tormenta de ideas bueno, que era increíble porque a continuación empezaba a escribir ideas, 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 pero, o sea, había hecho cualquier cosa menos silencio mental. En cambio, si estás enfocado en algo concreto, pues estás en eso y no estás en nada más. Entonces es básico, sí. Qué bueno. En el capítulo 8 hablas, lo titulas, si recuerdo bien, lo tengo aquí apuntado, un montón de recursos, se titula, un montón de recursos, porque realmente das muchos recursos prácticos. ¿Nos puedes comentar quizás un par o tres de recursos? Y después, claro, quien tenga interés, pues que coja el libro y que se los lea todos, porque todos son muy interesantes. Sí, mira, de algunos ya hemos hablado, o sea, ahí se habla, por ejemplo, de hacer, claro, yo utilizo la metáfora de la partida de ajedrez, ¿no? Sí. Entonces, digo, pues mira, si no puedes mover la pieza que te interesa mover, si no te puedes enfrentar directamente a la fobia que tienes, a la depresión que tienes o al problema vital que tienes, mueve otra pieza secundaria. Mm. Haz, haz una apertura por otro lado. La persona que está deprimida en su casa, que no tiene ánimos para salir a la calle y todo eso, vale, pues no hay problema. No lo hagas. Coge la escoba y barre el suelo. No salgas, no te plantees, pero eso. Y entonces ya estás con la mente centrada en algo. Ya has cambiado un poco tu estructura ambiental. Ya la situación te va a requerir otro tipo de jugada a continuación. Si tienes una fobia determinada, pues enfrentarte a pequeños pasos. Si quieres empezar a hacer deporte, pues
prepara el uniforme. Deja bien a la vista el chándal y las zapatillas, porque claro, es que si tienes que empezar a buscar en el armario y tal, eso es tremendo, ¿no? En cambio, si ya lo tienes allí dobladito y bien puesto y además así bonito y brillante, pues mira, dan ganas de ponérselo, oye, y salir a la calle a eso. Entonces, es un poco preparar el entorno. Si quieres empezar a hacer dieta, pues mira, abre la nevera y saca todo lo que tengas de cosas ultraprocesadas, grasas y demás. Vete al supermercado y cómprate frutas en abundancia, verduras y cosas sanas y llena la nevera con eso. Porque claro, si no preparas el entorno y cuando llegas a casa con hambre, abres el armario y ves ahí el chocolate, te lanzas como una fiera. En cambio, pues, si solo tienes manzanas, pues bueno, pues te comes 2, 3 manzanas. Vale, bien, perfecto, hasta es muy sano. Oye, que el chocolate también es sano, pero bueno, es un decir, En ¿no? buena mesura, en mesura, con mesura sí que está. Exactamente. Entonces, a eso se refiere lo de un montón de recursos. Hay cantidad de opciones para ponerse en marcha, que es de lo que se trata, de acción, acción, acción. Recuerda que yo decía al principio que las dos vías que yo trato de presentar en el libro son la acción y trascendencia. Acción es acción y la trascendencia pues es salir de uno mismo. Para ya ir cerrando, ¿hay algún punto importante del libro que no hayamos comentado? Algo que dices, hombre, antes de cerrar, déjame decir que esto que es importante, ¿no? ¿Alguna idea destacable? La gratitud. Mm. El capítulo de gratitud para mí es fundamental. Porque ahí es donde está realmente la trascendencia. Ahí es donde está el lápiz del que hablaba Milton Friedman, ¿no? Sí. Resulta que estamos tan metidos en nosotros mismos que nos olvidamos de todos los beneficios que recibimos de los que nos rodean. Entonces, un buen ejercicio es el plantearse cada día, en el diario ese famoso, o en otra parte, plantearse cada día qué es lo que he recibido hoy. Vamos a ver, repaso el día. ¿Con quién me he encontrado hoy? Pues con los compañeros de trabajo o con el otro jubilado que da el paseo por la misma zona que yo y tal, con el camarero que me puso el café. Bien, ¿qué he recibido de cada uno de estos? Oye, pues mira, el camarero me preguntó por la familia. Bien. Mi amigo pues se alegró de verme. Oye, pues no sé qué. Bien. Y entonces ver cada una de las personas de nuestra vida, ya por supuesto de tus hijas. ¿Qué has recibido hoy de tus hijas? Bien. La segunda pregunta es, ¿qué he dado yo a estas personas? ¿Qué le he dado yo al camarero? ¿Le he dado las gracias como mínimo? ¿Le he dado los buenos días? ¿Qué le he dado yo a mis hijas? ¿Qué le he dado yo a mis nietas? ¿Qué le estoy dando en el día a día, ¿no? Y luego la pregunta tremenda, ¿qué molestias estoy causando al camarero? Le dejé ahí la taza toda hecha una guarrada y llena de papeles ahí que da asco coger eso y echarlo a la basura, o se lo dejé bien colocado. Entonces, estas tres preguntas son fundamentales. Con cada una de las personas de nuestra vida cotidiana podemos hacer un ejercicio, un retiro de gratitud, así periódicamente, pues cada trimestre o una vez al año, y empezar a pensar en todas las personas importantes de tu vida. ¿Qué he recibido yo de aquel maestro que tuve? ¿Qué he recibido yo de aquel cura que me encontraba con la bicicleta y que ahora tiene una estatua ahí en la plaza de mi pueblo? ¿Qué he dado yo? Esta pregunta de qué he dado yo nos hace ver la tremenda diferencia que hay entre lo que recibimos y lo que damos. Porque es que realmente damos muy poco y recibimos mucho. Estamos recibiendo cantidad de cosas que no apreciamos. Nos metemos debajo de la ducha, abrimos el grifo, ¡pum!, nos cae un chorro de agua. Oye, ¿y en Gaza cómo están? Y no lo apreciamos, no lo valoramos, hasta que se nos van los plomos, la luz, y decimos, caramba, qué mal se vive sin electricidad. No, oye, es que no puedo ni encender el microondas para calentarme un... Entonces, la diferencia entre lo que damos, entre lo que recibimos, lo mucho que recibimos
y lo poco que damos nos hace pensar. Y luego las molestias que ocasionamos. No las que nos ocasionan a nosotros, sino las que nosotros ocasionamos. No, yo no molesto a nadie. He mentido, he contado toda la verdad, he espiado lo que tienen mis hijas en el cajón de la mesilla de noche a ver si por dónde andan. He escuchado a escondidas conversaciones que hay por ahí. Todo esto nos hace ser conscientes de nuestro papel en medio de todo eso que yo te decía, que no somos yo, sino que es un yo de va y viene. Es una cosa recíproca. Y esto se puede trabajar muy bien haciendo estos ejercicios sobre la gratitud. Y yo creo que me parece súper bueno este ejercicio al final del día, coger papel y lápiz y apuntar lo que has recibido, cómo has reaccionado a esto, lo que tú has dado. Y imagino que el objetivo segundo, lo que viene a continuación es, bien, voy a tomar conciencia de esto y lo ideal es reaccionar, dar esas gracias y valorarlo, no al final del día, mientras pasa durante el día. Esa es la cuestión. Y así vas todo el día enchufado, ostras, fíjate que se me está acercando. Claro. Y le puedes valorar, oye, te agradezco mucho que hayas hecho esto. O también estás en disposición de darle más, de ofrecerle más a esa persona, esto, porque es muy consciente, ¿no? Claro, esto lo que pasa es como, yo no soy aficionado al fútbol, pero de vez en cuando veo en la tele que el entrenador se pone allí con el equipo en una pizarra y entonces señala los puntos de juego para la jugada. Pues esto es lo mismo. O sea, haces tu reflexión y preparas la próxima jugada, el próximo partido. Qué bueno. Muy bien, pues cerramos aquí, pero antes de cerrar quiero hacerte más preguntas, pero digo, cerramos aquí la parte más del libro, de hacer repaso de las ideas del libro, que bueno, que como quien nos esté escuchando puede ver, hay muchas cosas ahí dentro muy interesantes y muy necesarias de conocer, o sea que espero que se lean el libro de arriba abajo, todos los capítulos, los 11 capítulos, pero antes, ahora ya sí para cerrar, algunas preguntas más rápidas. Yo me gusta preparar las entrevistas utilizando el ChatGPT, la inteligencia artificial de la que hablábamos al principio de la entrevista. Y de hecho, ¿qué preguntas le puedo hacer a Ramiro para cerrar? Me ha sugerido algunas. Yo te hago algunas de las que me ha sugerido. A ver cómo reacciona. Y me dice, una persona admirable para ti, una persona admirable, que no sea una persona famosa. ¿Quién dirías? ¿A quién admiras tú? Ya te digo, a mi amigo, el de la estatua, el cura de Lugo, Antonio Gandoy, es una persona para mí realmente admirable y que he tratado de imitar. Qué bueno. Y ahora nos has dicho el nombre que antes no habías mencionado, o sea que te lo agradezco, Antonio Gandoy, porque seguro que había quien nos esté escuchando estaba con curiosidad de saber quién es esta persona, ¿no? Antonio El cura Gandoy. de la bicicleta, andaba siempre con una bicicleta y en la estatua que tiene está con su bicicleta ahí cogida y bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Un valor que nunca te falla. Intento que sea la autenticidad. Para mí es el valor principal. O sea, vamos, creo que en ese aspecto creo que soy como el armiño. O sea, creo que soy incapaz de mentir. Alguna vez no cuento toda la verdad, pero engañar no, jamás. Autenticidad, un valor importante y ojalá todos lo tuviéramos como una prioridad en nuestra vida. Otra pregunta que hace el ChatGPT es, y esta es, más profunda, ¿no? Más personal, ¿qué te ayuda a reconectar contigo mismo cuando te pierdes? Mi diario ¿Mm? y la búsqueda de la espiritualidad últimamente quizás sea por cuestión de edad, pero estoy derivando hacia lecturas de tipo espiritual, no necesariamente religioso, que también, pero sí hacia temas de espiritualidad. De hecho, te confesaré que estoy escribiendo una novela Qué bien. de tipo histórico que conecta un poco con personajes que estuvieron presentes en la vida de Jesús y es un poco como imaginarme el punto de vista de cada uno de ellos. No todos a favor del jefe, sino con distintas opiniones. Sí. Muy bien. ¿Es tu primera novela así más No, histórica? mira,
Sí. Es la primera novela, digamos, seria. Tengo dos novelas juveniles, escritas en gallego, sí, publicadas en una editorial de aquí de Galicia, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, que veo que escribir te gusta y te gusta mucho y me da mucha envidia porque a mí me cuesta una barbaridad escribir. O sea que, no, chapó y me alegro que puedas difundir todas estas ideas y con ganas de leer esta novela cuando la tengas publicada, avísame que seguro. Estoy con el último capítulo, sí. Ah, pues mira, ya queda poquito. Un par de preguntas más. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? Ay, pues eso, la honradez, la autenticidad, sí, que no le he fallado a nadie. Ojalá todos fuéramos recordados por esto, ¿no? Que tengan un buen recuerdo de nosotros, que hayamos contribuido a los demás, un impacto positivo. Y lo estoy diciendo en voz alta porque me lo estoy interiorizando y digo, sí, a mí también creo que es algo que me gustaría muchísimo. Y última pregunta de ChatGPT. Mm, ¿Qué significa para ti vivir bien? Lo que estoy haciendo ahora, hacer justo lo que quiero hacer, eh, sin grandes alaracas y bastante retirado del mundanal ruido y haciendo lo que quiero hacer. Pero esto solo se puede hacer cuando uno se jubila, porque ya no hay obligaciones. Entonces ya puedes elegir libremente lo que haces. Muy bien, Ramiro. Para cerrar, ahora sí, ¿alguna última idea que quieras compartir con nosotros? Quizás reforzar algo que hemos dicho o quizás lanzar algún mensaje. Nada, simplemente pues eso, recomendar que cada uno busque su camino, recomendar especialmente el uso del diario, la vuelta a aquellos diarios de antaño que, además que con el ordenador se puede hacer muy fácilmente, aunque yo recomiendo el diario escrito a mano, Mm. porque obliga a ir despacio, con lo cual la mente se centra en lo que se está haciendo, se calma el espíritu y las cosas parece que salen más rodadas. Pues por mi parte yo me quedo con muchas cosas, pero por mencionar una, el punto de cruz que hablaba antes, tú has dicho, la acción es cura de males, la acción es cura de males por ejemplo el punto de cruz, que no voy a hacer punto de cruz, pero quizás algo parecido, a veces para Sí. liberar la mente y ponerla en otro lado. O sea que muy buenas ideas, muy buenas recomendaciones, ha sido un placer, Ramiro, esta conversación contigo y espero que haya otra próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David.